Mi nombre es Giovanni Silva, soy venezolano. Llegué a los Estados Unidos hace unos meses con mi hijo de 15 años. Y bueno, una mañana yéndose al colegio, me lo arrollaron. La persona que arrolló a mi hijo no se hizo cargo del caso. Y en ese momento tuve que dirigirme al abogado Jared Springer. Hi, this is Jared speaking. Él me atendió muy amablemente. Él me explicó el caso, que a pesar de que yo no tenía un estatus migratorio, yo igual tenía derechos como una persona residente. Gracias a Dios y al doctor Jared Springer, el caso fue muy favorable, por lo cual me siento muy agradecido. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 4 de abril del año 2024. Y comienzo por recomendarte. Cuando alguien me pregunta a mí, ¿cómo hago para irme para Estados Unidos? Siempre recomiendo hacerlo a través de una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos, pero además te da un trabajo estable, lo cual es muy importante, lo que todos necesitamos aquí en Estados Unidos. Nuestros aliados de UCA Legal son los mejores en certificaciones laborales. En pantalla tienes un número de WhatsApp para que les escribas y pidas tu primera cita, que va a ser totalmente gratis. Y en esa cita trata de hacer todas las preguntas y de aclarar todas las dudas que tengas acerca de una certificación laboral. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 4 de abril del año 2024. Ayer les dije que hoy íbamos a hacer un programa en el que analizáramos a profundidad esta ley que en tiempo récord aprobó la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro. La ley la introdujo la propia Delcy Rodríguez y tiene todos los artículos, ayer por encima lo comenté, todos son violatorios de los derechos humanos. Pero vamos a conversar con un experto en la materia, abogado venezolano, Carlos Ramírez López. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, ¿todo bien por acá? Gracias a Dios. Gracias por atendernos siempre, aunque te llamamos a veces a última hora, pero es que a última hora fue que supimos ayer de la aprobación de la ley, Carlos, porque fue todo muy rápido, la introdujeron un día y al día siguiente ya estaba aprobada, ¿no? Háblanos de la ley como abogado, es decir, esto es una ley que está por encima de la Constitución Nacional en el sentido de que viola artículos de la Constitución, no los viola, y sobre todo, porque también quiero tu análisis político, en este momento, precisamente que esa ley sea aprobada, ¿cuáles serían las motivaciones? Ese es el punto básico, el momento y el porqué del momento. Patricia, fíjate, cuando uno lee este proyecto, porque todavía no es una ley, el mecanismo es, primero se presenta en la Asamblea Nacional en sesión ordinaria, se abre un debate, si se aprueba, entonces allí en plenaria va a una comisión, a la comisión que le corresponde, en esa comisión también se hace un examen de la ley. Si hay observaciones, se devuelve para que venga otra discusión. Si no hay observaciones, se devuelve para que se pase a la segunda discusión. En la segunda discusión se vota y si se aprueba, quedó aprobada y ya ejecutada. Esto fue el primer inicio, el primer escalón que se discutió. Todavía no es una ley. Ahora, el momento es, Patricia, fíjate tú lo que tú mencionas, preciso que se deja ver del contenido de las primeras, de sus primeros artículos. En sus primeros artículos y en sus motivaciones habla de que es necesario prevenir dice así, esta ley denominada contra el fascismo
lo que ha hecho el régimen es poner en papel, darle legalidad a todos los abusos que ha cometido. En su exposición de motivos, Patricia, este proyecto de ley, establece que cita como ejemplo de los actos fascistas que debe prevenirse los crímenes ocurridos en el 2014 y en el 2017. Fíjate que yo tengo aquí la nota, dice, en la exposición de motivos aborda, tratando de justificar las recurrentes violaciones a los derechos humanos en la ejecución de crímenes que hoy forman parte del expediente que cursa por ante la Corte Penal Internacional. Precisamente ellos en esa norma, en ese articulado, mencionan los sucesos de 2014 y 2017, que fue cuando se desató aquella brutal represión que mataron un gentío, hirieron un gentío, y entonces eso es precisamente el objeto de la investigación que lleva adelante en este momento la Corte Penal Internacional. Ellos están tratando de hacer una ley en donde diga que fueron otros. Simplemente fue la oposición la causante de aquello. Allí se le ve el fondo real de esta situación. Ahora, con respecto a qué hechos delictivos ellos dicen que van a atacar con esto, son prácticamente hechos de opinión, porque el fascismo es una actividad que desarrolla quien tiene poder, quien tiene gobierno, quien tiene armas, quien tiene militares, quien tiene policía. El fascismo es una connotación política de represión inhumana, infame, criminal, sin límite. ¿Y quién puede hacer eso en alguna parte, y específicamente en Venezuela? Maduro. Bueno, exactamente, y lo ha venido haciendo recurrentemente. En aquellas oportunidades, en el 2014 y el 2017, recordemos las manifestaciones gigantescas que hubo y cómo terminaron aquellas manifestaciones, con la misma cantidad de muertos que ellos señalan. Ellos tienen la desfachatez de mantener allí que en el 2014, 43 personas fallecidas y 878 lesionados. Y en el 2017, 121 muertos y 1958 heridos. Y entonces le achacan eso a la oposición política. Yo no fui, fueron ellos. Entonces ellos están poniendo en un instrumento legal o de apariencia legal los crímenes que ellos han cometido, pero achacados a terceras personas, a otras personas. Ese es el objetivo fundamental que yo le veo a esta norma. Más sin embargo, hacia lo futuro también tiene unas consecuencias terribles, porque hacia el futuro, en una indefinición tan grave como esa, la ley contra el fascismo, que no es algo que esté definido en alguna normativa específica, en algún articulado, allí cabe cualquier cosa, lo que a ellos les dé la gana, inclusive allí meten que no se pueden hacer manifestaciones, tienen derecho a intervenir medios de comunicación, incluso allí se habla de las redes sociales, pueden intervenir todo lo que implique las manifestaciones de la ciudadanía en su derecho político de protestar contra el gobierno y contra actos del gobierno. Entonces allí tenemos que, además del claro objetivo de deslastrarse, deslindarse de aquellos crímenes que a ellos se les está imputando y por los cuales se les sigue proceso en la Corte Penal Internacional, están hablando a futuro de lo que van a hacer. Evidentemente, están tratando de justificar lo que viene con estas actuaciones que están desarrollando en un proceso electoral trucado, un proceso electoral controlado, en donde no dejan manifestación posible a la sociedad civil. Incluso la propia María Corina Machado está denunciando que va a ser detenida, y no es improbable, porque le van a acusar de fascista y de manifestaciones de fascismo, de acuerdo a lo que en esta ley están mencionando. Así que, Patricia, yo siento que esto, y quizás titularé el segmento así, esto es una ley para meter presa a María Corina. puede decirse, pero también puede decirse que es una ley para justificar los crímenes que ellos han cometido y por los cuales se les está siguiendo juicio en la Corte Penal Internacional, achacándole a otros los hechos delictivos por los que la Corte Penal Internacional les ha abierto y ratificado la prosecución del juicio.
Pero en Eso este puede. caso, Carlos, y tú lo sabes mucho mejor que yo, obviamente, porque eres abogado, cuando los casos llegan a la Corte Penal Internacional, tienen relación con que no se han investigado en el país donde ocurrieron esos crímenes. En este caso, lo que hay contra Venezuela es que no se ha hecho justicia con asesinatos de personas que han manifestado, con torturas, etcétera. Entonces, en este caso, ellos mismos son los que investigan o no investigan, porque es un país autocrático. Ahí todas las instituciones están en poder de Maduro. Sí, la Corte Penal Internacional solamente tiene competencia cuando en el país de los hechos no se investiga, ni se enjuicia, ni se sanciona los hechos y los culpables de los hechos. Entonces, como en Venezuela quedó constatado, y eso es evidente porque si no, no le hubieran dado curso al proceso en la Corte, que en Venezuela no hay justicia real. Recordemos también otro hecho importante que vale la pena en este tema, Patricia. Esta ley, entre comillas, contra el fascismo de la que estamos hablando, que ha sido planteada ante la Asamblea Nacional, esa no es una Asamblea Nacional, no es un organismo legítimo. Recordemos que la última Asamblea Nacional legítima fue la del 2015, que el gobierno intervino para eliminarla y crearon aquella segunda Asamblea Nacional Constituyente Sí. para suplir la Asamblea Nacional. En esa Asamblea Nacional Constituyente, que la misión de un organismo de eso es hacer una constitución, esa es la función. Terminó a los 3 años y medio casi sin hacer constitución, se disolvió porque no llegó a ningún fin. Pero mientras tanto, nombraron funcionarios, emitieron leyes, ejecutaron presupuestos. Por cierto, Tarek William Saab fue nombrado en esa Asamblea Nacional Constituyente como fiscal provisional. Fíjate tú, terminó la Asamblea Constituyente y nunca le ratificaron como fiscal y sigue allí ejerciendo funciones. Bueno, ese es el origen de esta autoridad que hoy en día se autodenomina Asamblea Legislativa, Asamblea Nacional, y que está emitiendo y discutiendo este proyecto de ley. Ayer incluso Diosdado Cabello prácticamente amenazó con la cárcel a María Corina Machado. Cuando tú le adviertes a la gente que si opina, si piensa, si simplemente no está de acuerdo con el régimen, porque eso es prácticamente lo que dice la ley, vas a tener de 8 a 12 años de cárcel, lo que viene ahí es el pánico generalizado y la gente se va a abstener de hacer lo que ellos no quieren que se haga. Por ejemplo, manifestarse públicamente cuando ya María Corina Machado o la señora Corina Lloris no pueda ser inscrita, cuando sea definitivamente Manuel Rosales el candidato, porque así lo quiere el régimen, cuando no se le permite a la gente elegir. Carlos, la gente va a pensar en esta ley automáticamente y va a decir, yo mejor no protesto porque no quiero de 8 a 12 años de cárcel, porque además los presos quedan olvidados. Y para eso tenemos 25 años de cárcel y de represión. Sí, hay 300 presos de esos en las cárceles. Y en verdad, bueno, es muy probable que ocurra eso, que tienda el pánico, pero también es probable que ocurra otra cosa, que ocurra un reventón popular, porque esta ley también denota que el gobierno está bastante débil. Eso Claro. es un signo de debilidad y sobre todo que tiene al mundo en contra. Ha logrado esta actitud del gobierno de Maduro tener al mundo unido en su contra. Inclusive sus antiguos aliados están en su contra, ¿no? Y no se te olvide otro puntico de tomar en cuenta en estos momentos que está el conflicto con Guyana, con la Guyana Esequiba. Entonces, allí hay un conflicto que cada vez aparece Lula da Silva. Lula da Silva sumándose a las críticas contra el gobierno de Maduro por lo que está haciendo en este tema electoral con María Corina y además Petro está también. instalando actividades militares en la zona en conflicto. Sí, ¿Ah? pero y también está la posición de Petro que es en contra de lo que está haciendo Maduro electoralmente, es decir, que el mundo se le está reduciendo, ¿no? Mucho, mucho, para que sus antiguos, porque es que no es solo es que
toda Europa, toda la América del Norte, todo el mundo se le está viniendo encima, sino que sus antiguos aliados, digámoslo así, también están absolutamente solos. Entonces de allí, ese grito despavorido de esta ley, que seguramente pues, tiene su origen cubano, su origen nicaragüense. Asústalo, asústalo, asústalo. Debe ser la receta. Asusta a todo el mundo para que te dejen tranquilo, ¿no? ¿La ley viola la Constitución, Carlos? En forma absoluta, porque define una serie de hechos delictivos que queda sin definición, valga la redundancia. El fascismo, en esas definiciones que ellos hacen en esta normativa legal, que lo califican como un hecho penalizado, no tiene una expresa definición en la norma que están proponiendo. Y en materia penal ha de serse sumamente específico en la calificación de un hecho delictivo, en la tipificación de un hecho delictivo. No puede quedarse a interpretación si el hecho delictivo es o no. Un asesinato es un asesinato porque se sabe que consiste en que una persona le quite la vida a otra. Depende si es culpable, si no es culpable, sino una intencionalidad. Es decir, el tipo penal es específico, tiene que ser específico. Y aquí queda abierto, y queda abierto a la interpretación, a lo que es el fascismo. ¿Qué es el fascismo? El fascismo es una manifestación, digamos, teórica, político-teórica. Y entonces le dan la autoridad a jueces y una alta autoridad que se denomina para todo lo que tenga que ver con este tema y con esta normativa legal. Una alta autoridad, ¿no? Que es la que va a tener, por supuesto, ya sabemos quién es esa alta autoridad, que va a decir, este es autor de ese hecho delictivo, pues métamelo preso y métale 30 años de cárcel, las Pero cantidades de dinero. definitivamente la motivación es el miedo del régimen. Esa es la motivación. Claro, no, pero la motivación en materia legal, en la norma, es una explicación. Es una explicación de en qué consiste el hecho, en qué consiste y cuáles son sus modalidades de culpabilidad, de agravamiento, etcétera. Eso es lo que es la motivación de una norma delictiva, el propósito y razón de una normativa. Aquí no hay una motivación específica, sino muy ambigua, que si es el fascismo, el neofascismo y cuestiones así que están verdaderamente pues en el aire, ¿no? Sí, pero te digo que en tus palabras o en tu análisis el régimen está asustado y necesita blindarse de alguna manera, aunque nadie crea en estas leyes ni en la forma de elaborarlas ni de aprobarlas, quiere blindarse para el futuro, ¿no? Para los días que vienen. Claro, claro, es así. Fíjate que su artículo 4 de esta ley aplica los delitos de fascismo y neofascismo. Y hay uno abierto que dice expresiones similares que son sumamente amplias y por tanto facilitadoras del abuso. En el siguiente artículo 5 califica como de orden público el articulado de esta ley y allí introduce otro peligroso sofisma, en el sentido de que en caso de dudas se favorezca la garantía del derecho humano del pueblo a la paz, la convivencia y la tranquilidad pública. No es un beneficio de un reo, sino del pueblo. Un concepto amplio del pueblo, en beneficio del pueblo. Entonces el juez tiene atribuciones para calificar como fascismo o neofascismo el hecho por el que se esté juzgando una persona. Y lo califican a su gusto y a su entender y de acuerdo a sus necesidades. Pues dígame Daisy Rodríguez que cada vez que se siente ofendida a nivel personal manda a meter preso a alguien. Sí, sí, sí. Entonces se ve, pero esto, Patricia, no les arriendo la ganancia. En verdad que el mundo que cada día acumulan ellos más y más motivos para el rechazo interno y externo. Yo no sé hasta dónde ellos podrán, será con el uso de la fuerza desmedida de Padrino López y toda su gente, todas sus policías, estar matando más gente y metiendo más gente a la cárcel, que vayan a sostenerse en el poder. Pero no sé hasta qué punto eso puede ser posible en un país como Venezuela.
¿no? Teniendo en contra todo lo que tiene en contra, incluyendo pues los mismos Estados Unidos y todos los vecinos que antes eran sus amigos. Así es. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ti, Patricia. Que estés bien. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.